en este programa de todos los miércoles, Camina con Meg, en el gozo y placer de estar con ustedes, con esta propuesta de traerles información de valor, pero no solo eso, con invitados de primer nivel. Aquí cada tema nos lleva a autodescubrirnos, pero también a encontrar recursos. Y hoy más que nunca creo que la salud está siendo un tema muy general que valdría la pena, y por eso tengo este invitado de verdad, que es el doctor Francisco Carballo, que es homeópata, y ahorita te cuento todo su historial, porque no es nada más así. Y juntos pusimos este título, porque lo estuvimos peloteando. ¿Cuál es el valor de la homeopatía? Hoy por hoy, siglo XXI. Déjame te cuento quién es el doctor Carballo. Es egresado de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con la especialidad de homeopatía en la Asociación de Homeopatía de México AC. Colaboró en el Centro Homeopático de Sao Paulo, Brasil, David Castro, encargado de estudiar casos agudos en homeopatía. Organizó, coordinó y expuso el curso Urgencias Médicas en Homeopatía en el Centro de Cultura Italiano de la Ciudad de México. Ha impartido distintos cursos en el extranjero. Fue profesor de filosofía, doctrina homeopática y materia médica en la Asociación Homeopatía de México AC. Realizó estudios de posgrado en la Asociación de Homeopatía de México AC. Fue codirector de grupos de estudios Herbert A. Roberts, impartiendo la especialidad en homeopatía en la Ciudad de México y Coatzacoalcos a más de 100 médicos. Estudió en el Instituto Jungiano de la pareja. Se graduó en terapia transgeneracional en el Instituto de Bert Hellinger en la Ciudad de México, en constelaciones familiares. Formó parte de la Sociedad Médica de Investigaciones Enzimáticas, diplomándose en medicina ortomolecular. Se preparó en decodificación biológica de las enfermedades basada en la nueva medicina germánica del Dr. Hammer, en el Centro Internacional de Terapias Alternativas de la Ciudad de México, con el terapeuta francés Claude Bouvier. Desde 1982 atiende un consultorio médico y ofrece regularmente también constelaciones familiares. Pues nada más y nada menos, este es mi invitado. Francisco, te doy la mega bienvenida al programa, a este espacio. Gracias por estar. Tienes que prender tu micrófono, porfis. Gracias. Gracias, Meg, muchas gracias. De verdad, valoro mucho tu tiempo porque pues creo que todos andamos con esta carrera, ¿no? Que no nos alcance el día. Que tú nos hayas hecho este espacio, de verdad, lo agradezco muchísimo. A mí me gustaría preguntarte, ¿la medicina homeopática cura? Wow, qué buena pregunta. Hay toda una explicación que no voy a profundizar, que no es el tema. Hay un concepto que es la medicina ayuda a paliar los síntomas o a curar los síntomas. Mira, déjame hacerte un poquito de historia. Yo estudiaba filosofía en la UNAM y en el quinto semestre cayó a mis manos un libro de filosofía homeopática, escrito en el siglo XVIII por Samuel Hahnemann. Y ahí decidí cambiar de carrera. Yo quería ser homeópata, no quería ser médico, porque al ver las bases filosóficas, científicas, humanistas, naturales y hasta te puedo decir, sin que me cause ningún conflicto, espirituales de la homeopatía, pues yo dije, yo quiero esto, ¿no? Claro. Y te puedo decir, con todo lo que implica que una verdadera curación consiste en curar no solo el cuerpo, sino curar el alma, la voluntad, la inteligencia. Y nuestros remedios son verdaderas potencias dinámicas que actúan a los niveles más sutiles de los diferentes cuerpos. Digo, para entender esto y estudiarlo en una facultad de medicina, que luego me cambié al Politécnico, necesitas tener como un respaldo muy fuerte a nivel filosófico. Claro. Entonces, desde este punto de vista, la medicina homeopática realmente va al fondo del asunto y una vez curando al individuo, se cura el cuerpo.
¿Qué Aquí, pasa? perdón, te iba a decir, a veces las personas quieren como la curación muy rápida y son procesos. Y homeopatía tiene proceso de asimilación, de transformación, no sé cómo llamarlo, pero no es como me tomo la pastilla y se me quita, porque va más allá, ¿cierto? Sí, te voy a meter un poquito. Ahorita que dijiste proceso, no fue casual. El maestro de la homeopatía de México, doctor Proceso Sánchez Ortega, eh, siguen viniendo médicos europeos a aprender de él. En esta escuela me formé. Te puedo decir que en cuanto al proceso curativo, sí se requiere de un análisis, de una empatía, de un llegar al fondo de la persona para ver qué lo está conflictuando y cómo se están reflejando estos conflictos en el cuerpo de diferentes maneras, ¿no? Entonces, sí, como un tratamiento médico, eh, pues ordenado, la homeopatía requiere de una serie de consultas que por lo general las damos mensualmente para ver los resultados después de un tiempo de lo que se está queriendo obtener. Y aquí, bien decías, la gente se quiere curar rápido, pero no, la naturaleza tiene leyes. Hay leyes. Muchas veces la persona se lastima, se contractura, se cae, eh, le da una gastritis, úlcera, porque el organismo ya le estaba avisando que debía de bajarle el ritmo Claro, y no claro, haciéndole caso pues ya, la última consecuencia es la manifestación de la enfermedad en el plano físico cuando se formó en el plano dinámico, claro. energético. Cuando, a ver, cuando, es que esta parte a mí me interesa mucho, Francisco, porque siento que se nos ha olvidado que lo muy básico, lo que viene muy de la naturaleza, porque la homeopatía está en función de la naturaleza, muy cercana. Y yo tenía en algún momento, no ahora, hace mucho tiempo, que yo decía, bueno, sí, trabaja con el cuerpo físico, pero en la medida que fui como conociendo la homeopatía en lo personal, me doy cuenta que va a la profundidad de las emociones, que sí lleva un tiempo porque yo ni siquiera sé qué siento. Entonces, en esta plática contigo como consultante, que esa es otra cosa que me encanta, la cercanía con tu paciente. A ver, ¿cómo anda la vida? ¿No? No es nada más, tengo gastritis, me da un chochito para la gastritis, por favor, porque ya me urge. O sea, este tiempo dedicado a escuchar qué hay atrás de lo que me dice el paciente es lo que le da valor a lo que hace, ¿cierto? Absolutamente. Eh, un refrán muy clásico y típico es, no hay enfermedades, hay enfermos. Me encanta. Mira, si 5 niños, por decirte algo, tienen inflamación de garganta, infección en la garganta y se enferman cada mes y cada mes les dan antibiótico, antipirético, o sea, para bajar la fiebre, analgésico, y se curan en 4 días, en 3 días, pero se vuelven a enfermar al siguiente día, al siguiente mes y al siguiente mes. ¿Qué hacemos los homeópatas? Nos interesamos en las emociones del niño, cómo, cómo vive, cómo come, cómo duerme, cómo son los padres, y si el niño llega a tener fiebre en un caso agudo de estos, por un principio natural, no la vamos a bajar de forma precipitada. ¿Por qué? Porque por cada grado de fiebre que el organismo tiene, se duplican los anticuerpos, el interferón y todas las IgG, las IgM. Si yo tengo temperatura de 38 grados, estoy fortaleciendo mi organismo. Tú habrás oído a las abuelas, a las madres decir, uy, creció con la fiebre. Por, Claro, se estimulan claro. todas las hormonas, la del crecimiento, las Mm, enzimas, el sistema depurador, todo. Entonces, ¿por qué voy a interferir? Es ahí donde te digo que existen leyes. Entonces, un proceso de concientización con la gente, con los papás, oiga, vamos a aguantar la fiebre un día. Yo lo respaldo, yo le doy medicamento homeopático, no para bajar la fiebre, sino para subir las defensas, porque acá viene otro concepto. El medicamento homeopático solo estimula las defensas del cuerpo para que las propias defensas combatan la enfermedad.
Aquí no le voy a dar algo de fuera, como es el antibiótico, el anti, para que el medicamento externo haga el trabajo, sino quien va a curarse realmente es el organismo. Lo que pasa es que Entonces, nos asusta muchísimo, ¿no? La calentura nos asusta mucho. Entonces, como siempre, lo que decíamos al principio, lo que quiero es que se me quite. Y cuando tienes algo que te está subiendo y siento que con los niños es particularmente como muy delicado porque sientes que si no le baja, le va a dar una cosa más, una meningitis o a saber qué más. ¿Cómo, cómo generarle a un papá la confianza de que esto es un proceso? bueno, ha sido mi labor de 40 años de práctica y de tener la camiseta bien puesta en las noches, los domingos, los sábados, para estar Claro. atendiendo la evolución del paciente que vi en la semana. Yo les propongo un botequín para que tengan a la mano unos remedios básicos para acompañar los procesos, sobre todo infecciosos en los papás. Tengo que confesarte que ahora ya no estoy viendo niños, ya casi no veo niños, solo algunos que ya tenía, pues porque por lógica ya no estoy tan metido con la parte de estar 24/7 al servicio del paciente. Los canalizo con homeópatas jóvenes que tienen hijos chicos, etcétera, etcétera. Son como etapas, ¿no? Son etapas, ya ahorita estoy más, me gusta ver más adultos, pero tú les tienes que responder a los pacientes con todo. Yo estoy ahí para responderle, hábleme a la hora que sea, no le va a subir la fiebre. Si le sube a más de tanto, pues se la baja con medios físicos y en última instancia con algún remedio. Y te puedo decir que en estos años de práctica, 40, solamente tuve muy pocos casos contados con los dedos en donde los pequeños pudieron llegar a una crisis convulsiva, que es bien sabido que estas crisis no dejan secuelas cuando es por fiebre alta, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ese es un ejemplo que nos metimos ahorita a hablar Sí, sí, claro. de los niños, pero así como eso yo soy médico general y veo pues, de todo, veo problemas de la mujer, menopausia, veo problemas adultos, problemas emocionales y la homeopatía da para todo. Aquí hay algo, acabas de decir una que yo creo que a las mujeres nos encanta escuchar. Cuando estás en los procesos de cambio, que son muy importantes, como la adolescencia, como la menopausia, en lo normal de un médico es que te da hormonas para que tu cuerpo, como ya no las produce, las produzcas a través de algo externo. Y yo lo que encuentro, y porque yo nunca me las tomé, es que el cuerpo sí sabe cómo, que si yo le meto algo a mi cuerpo, ya no va a ser su parte. En homeopatía, acompañar a alguien que tiene menopausia en el proceso, que sí es molesto, la verdad que sí lo es, ¿no? El sudor, que yo digo que es una etapa en que como que engordas, como que no te hallas, como que hay que lata, ¿no? Pero sí hay y se acorta el tiempo, ¿sí o no? Mm, En tu experiencia. absolutamente, absolutamente. Tratado cientos de casos, por no decir miles, de mujeres en la perimenopausia, antes, durante y después. Lo mismo que hace el medicamento homeopático es que hay algo muy bonito en homeopatía, la individualidad. Tenemos, Eso está padre. cuando yo empecé a ejercer, habían 700 medicamentos. Ahorita hay alrededor de 20,000 medicamentos. Wow. Wow, sí, wow, hay congresos, hay ciencia, hay investigación. Yo recibo revistas, pues, de congresos internacionales Claro. y hay médicos muy, muy investigadores que nos mantienen actualizados. Entonces, el concepto de la individualidad es que yo me voy a sentar delante de una persona y voy a saber cómo piensa, cómo siente, cómo quiere, cómo ama, cómo odia, cómo es, cómo come, cómo hace ejercicio. Y ahí voy a elegir un remedio de la naturaleza que se parece mucho a él o a ella, que es por lo general un vegetal, un mineral o un animal potentizado, que es un concepto que sí me gustaría tocar a grandísimos rasgos. Sí, claro. Una vez que determino qué medicamento necesita esta persona, el medicamento va a entrar como la llave en la cerradura o la Ujú. enzima en la coenzima, va a ser como un doble.
de él o de ella, que le va a elevar todas las defensas, la energía. ¿Y qué va a pasar? Pues que se va a estimular el cuerpo vital, se va a estimular la hipófisis, se va a estimular la circulación, se va a estimular la tiroides, las gónadas, y el organismo va a producir sus propias hormonas. ¿Y qué Claro. crees? Va a mejorar el carácter, va a mejorar la resequedad, va a mejorar los bochornos. En general, es lo que he visto año con año. Entonces, el concepto de la dinamización de los medicamentos es algo muy bello, es algo que me enamoró de la homeopatía. Eso es que cuando dices que la quieres a la 20, a la 30, a la 200, cuando lo quieres. Exacto, sí, sí, sí. Es que la homeopatía tiene unas bases milenarias. Hipócrates, el padre Claro. de la medicina, hace 2500 años expuso los dos principios. La naturaleza, el similia similibus curantur, trátese lo semejante con lo semejante y el contraria contrarieris curantur también. Pero bueno, Mm. siguieron dos vertientes, la escuela racionalista de Galeno y la escuela más bien empírica, que están varios representantes, uno de ellos Paracelso, médico suizo, año 1492, por ahí así. Mm. Un gran médico místico, alquímico, astrólogo, mineralólogo. Lo expulsan de las academias de ciencias de Suiza por considerarlo un poco Una brujo, ¿no? amenaza, una amenaza. como, Este es como demasiado. muchas en la historia han habido, ¿no? Claro. Sí, tú sabrás, no viene al caso hablar de tantas. Sí, ¿Y qué? claro. ¿Por qué? Porque él decía que lo que había que curar, que lo que curaba en medicamentos era la quinta esencia. Decía, el espíritu del mercurio, el espíritu del oro, el espíritu del río Barbo, es lo que verdaderamente cura. Y él intentó hacer sus diluciones y dinamizaciones y tuvo mucho éxito en sus curaciones. Decía, entre otras cosas, dad al paciente un remedio que sea como un vaso de agua al sediento y no como una serie de recetas de 20 medicamentos químicas que lo pongan a dormir, ¿no? Sí, Bueno, que esa es una parte que cuando hablas de dinamizar, ¿no? Y aquí claro, te quería preguntar, porque a veces lo que no nos damos cuenta es que puedes llevarnos a una crisis, la homeopatía, a un proceso de crisis que el cuerpo necesita para desintoxicarse de lo que le he sí, metido que no necesitaba. esa es otra ley, hay muchas leyes, pero déjame terminarte esta idea. Pues bueno, luego vienen muchos médicos, filósofos de escuelas diferentes en Francia, en Alemania, en Austria, hasta que llega Hahnemann en 1755 a 1842. Y él, después de investigar y meterse muy fuerte a la investigación, dominaba 12, 13 idiomas, llega a hacer realidad el principio de la dosis mínima en su propio cuerpo. Él empieza a desconcentrar molecularmente las sustancias hasta que ya rebasan un famoso número, que es el número de Avogadro, donde hay materia y ya después ya no se puede encontrar materia en los instrumentos de medición. Y empieza a tomar él esta sustancia, que es la quinina, Ajá, ¿no? Que ok. en un hallazgo, en un libro, traduce las investigaciones de la quinina que se usaba para curar el paludismo, que se usa. Entonces él la dinamiza, se la toma, la da a sus alumnos, a sus colegas, y ¿qué crees? Que empiezan a experimentar los síntomas del paludismo. Fiebres, escalofríos, hemorragias, sudores, diarreas, alteración de la conciencia. Entonces se pone a escribir todo lo que un remedio a dosis mínimas provoca en una persona es lo que va ahora a curar cuando vengan pacientes con estos mismos síntomas. Y así nace científicamente la homeopatía, con la experimentación de la quinina. Entonces, en estos libros que se llaman patognesia se registra a qué hora del día sentiste un escalofrío, a qué hora del día sentiste fiebre, en la mañana, en la tarde, en la noche, se te antojó más lo dulce, lo salado, lo ácido, sudaste Wow. de qué parte del... Y entonces todo eso es lo que preguntamos en los pacientes, porque cada medicamento fue experimentado en el cuerpo sano
del ser humano. Aquí no experimentamos con animales. Cuando viene un paciente con los mismos síntomas, aplicas la ley de semejanza. Entonces viene la curación. Eso es muy bello. ¿Sabes qué pasa? Es que a mí me hace mucho sentido todo lo que es integral. Yo soy muchas partes. Soy mi físico, mis emociones, mis pensamientos, mis tendencias de patrones de conducta. Y cuando hay algo que lo envuelve todo y hay alguien que lo puede ver y escuchar, entonces me hace más sentido que, digo, no voy a decir aquí, pero bueno, esta parte de la farmacéutica, ¿no? Que nos ha matado el potencial de sentir. Cuando el dolor te lleva a experimentar, si estás experimentando dolor, te está llevando a que descubras qué hay atrás. No nomás que 100%. lo duermas, ¿no? Y lo atarantes, porque no se cura, se empeora. Claro, claro. 100%. Y sí, a veces uno tiene que tener mucho cuidado con la farmacéutica, pero la realidad es que hay un concepto que se llama iatrogenia en medicina, que es la enfermedad que te producen los medicamentos, ¿no? Tú puedes tener una gran variedad de síntomas del sistema nervioso, gástrico, cardíaco, y tomas, no sé, 4, 5, 7, hay gente que toma 10 medicamentos, y esos medicamentos ya te producen otro síndrome. Claro, claro. Entonces, si estás batallando con tanto, ¿no? Entonces, no es quitar síntomas la homeopatía, no es quitar síntomas, es ir justo al conflicto, ¿no? De la persona. Fíjate, yo he tratado casos de problemas de vesícula, de úlcera, de artritis, lo que tú quieras, simplemente llegando a 2 o 3 síntomas predominantes en la persona, que pueden ser un rencor absoluto que no puede superar, o estar inconsolable ante una pérdida, o vivir apresurado por cubrir determinadas facetas que no quieres ver de tu vida. Entonces encuentras el medicamento en nuestra materia médica que ampliamente dice temor, rencor, desconsolación. Se O sea, es elige el eso. mapa. Entonces, yo, Claro. fíjate, en los cursos que tuve la oportunidad de dar en varios lugares, y uno de ellos me enorgullece en Uruguay, estuve trabajando con muchos médicos especialistas y yo los invitaba a que me trajeran pacientes después de los cursos. A ver, traigan. Todos eran especialistas, cardiólogos, ginecólogos, anestesiólogos, reumatólogos, ¿no? Veíamos el caso, dábamos el medicamento, así te lo pongo muy sencillito. Haz de cuenta que tomábamos la toma del caso, ¿no? A ver, ¿cuántos síntomas tiene este paciente? Pues tiene 35. ¡Wow! Ok, de todo, ¿no? Bueno, con sus Sí, modalidades, sí, que claro. si suda, no suda, le gusta lo dulce, lo salado, ¿no? Ok, les decía, vamos a jerarquizar a esta persona, porque uno de nuestros diagnósticos era, ¿quién es esta persona que está enfrente de nosotros? Eso está hermoso. Ah, Eso es no, y hay hermoso. muchas técnicas, ¿no? Hay una de ellas que se llama la trípode de Hering. Para estos 35 síntomas, les decía, vamos a usar la trípode de Hering. Vamos a usar un síntoma mental, un síntoma general y un síntoma particular. Entonces, haz de cuenta, después de muchas horas de estudio y de principios, llegábamos por la técnica a decir, bueno, lo más digno de curar en este paciente es el temor a la muerte. Ah, wow. Número 2, su agravación por el frío en general. Y número 3, deseos de cosas saladas. Ok, ¿qué medicamentos tenemos que cubran estas 3 características propias de este individuo? Pues tenemos arsénico, argentum nítrico, laquesis. Bueno, ¿cuál es el Eso. genio? ¿Cuál vamos a elegir? Pues tal. Pues órale, se lo damos a una potencia por lo general elevada para casos crónicos y vemos los resultados en un mes, a ver cómo le fue. Pues desaparecieron sus 30 y tantos síntomas, o se modificaron o se movieron y la persona pudo
dejar de tener miedo a la muerte, Guau. que es lo más trascendente, porque estás curando a la persona. No, ¿No? no, bueno, pues estás hablando de que la vida la giras al 100%, porque si es uno de mis Sí, más grandes temores, yo vivo en ansiedad perpetua, me voy a morir, que sí nos vamos a exacto, morir, pero no es lo mismo exacto. estar viviendo felizmente en esa conciencia de que pues, sí, sí me voy a morir, pero no con el pavor hasta de dormirme, porque pues te Sí, duermes cuando te duermes sueltas riendas porque pues es un ejercicio también de morirte, no sabes si vas a amanecer, ¿no? Que ujú, también ese es otro sí, formato, ¿no? Me sí, parece, ¿sabes qué? A mí me emociona mucho, Francisco, me emociona mucho porque tenemos tantas posibilidades de verdad entrar a vivir desde la salud cuando volteas a verte. Porque aquí yo creo que tu propuesta como médico es voltea a verte. No, no te claro. quedes con el dolorcito de por siempre, con a lo mejor un medicamento para el dolor que tenemos que ya se hizo adicto a las pastillas. O que te dice, es que además me da mucha risa porque los mismos médicos te dicen, bueno, este le va a curar esto, pero posiblemente va a tener problemas en el hígado o posiblemente en los riñones. Entonces, ¿qué dices? "Mm, no, o sea, si me cura una, Sí, pero me destruye tres, no, gracias. claro. Y no averiguamos, Francisco, no averiguamos, nos vamos muy rápido por nuestra inmediatez. Completamente de acuerdo. Queremos estar curados ya de aquí a mañana. No nos damos tiempo de escucharnos. No nos damos tiempo de leer qué me está queriendo decir este síntoma. No hay ese respaldo, pues ya se convierte en un problema social, ¿no? De las empresas, de los trabajos, como para permitirte contactar con y decir, bueno, voy a faltar 3 días, pero Claro, pues me voy a curar, ¿no? Hay gente que, pues, que lo que le enferma es su trabajo claro, o sus relaciones, ¿no? En el trabajo, tantas cosas que hay que modificar, porque, bueno, la enfermedad no nomás es física, la enfermedad es biopsicosocial, ¿no? Entonces, si tú tragas, comes, perdón, como sin sí, conciencia, ¿no? Si tú te juntas o frecuentas amistades tóxicas, ¿no? claro, claro, Pues, claro. pues esto es lo social, ¿no? Yo lo que Entonces, creo es que la parte heroica de tus 40 años es que antes ni siquiera sabíamos de las emociones, no estaban en nuestro ujú, radar. Ahora tú, todo lo que estás diciendo, a la mayoría le hace sentido. ¿Por qué? Porque ya científicamente lo ves en todos lados, que tiene que ver con qué estás sintiendo. Y la gente voltea y dice, ah, ya siento, no soy una mente, no nomás es que pienso. Entonces, yo creo que aquí el siglo XXI es donde yo digo qué experiencia maravillosa que nos está tocando a nosotros en este tiempo. Ve la potencialidad porque ya no es falta de conocimiento, es negligencia un poco. sí, y yo admiro, por ejemplo, a Hipócrates hace 2500 años. Imagínate, ¿no? No, decía, Imagínate. almorranas, las hemorroides se presentan en personas coléricas. ¡Wow! Wow, Ya lo había claro, descubierto, ¿no? claro, claro. Y bueno, haced de cada medicamento, de cada alimento, un medicamento. Pero ¡Wow, bueno, maestro! Ya bueno, lo sabemos. Luego te encuentras a Paracelso con esos conceptos de la física cuántica actual, ¿no? O luego me encantan los médicos de una escuela filosófica médica en Montpellier, Francia, que decían, uno de ellos Stahl, Barthes, decían, a ver, ¿quién va a entender lo que las pasiones del alma pueden provocar en el cuerpo? Eran sus tesis. Eran los médicos vitalistas del siglo XVI, XVII. Y wow, luego te encuentras a pues así, y Hahnemann mismo en el siglo XVIII, XVII, XVIII, que ya logra sistematizar todo lo que es la voluntad, la inteligencia, los sentimientos. Estos medicamentos obran sobre estas potencias inorgánicas del alma, como decía San Agustín, ¿no? Y wow. entonces,
la ciencia va avanzando y pon tú, a mí me encantaba leer desde hace años gente como Ken Wilber, un gran psicólogo norteamericano, decía, ojo, las generaciones que nos siguen, él es psicólogo transpersonal, las generaciones que vienen van a necesitar médicos preparados en cuestiones pues casi espirituales, ¿no? Porque el ser humano está Claro, evolucionando y van a claro, llegar pacientes que van a plantear problemas de esta naturaleza. Eso lo claro. decía Ken Wilber hace 40, hace 30 años. ¿Y Y, qué y vemos actualmente? es lo que te iba a decir. Y ahorita, estos jóvenes que van a ser la siguiente generación adulta, están tan inmersos en la tecnología, que tanto tiempo contaminándose con la tecnología visual, emocional, las redes, esto que para nosotros, pues a veces dices, no es lo mío, ¿no? Que es más, le damos un poquito la vuelta, Mm, porque nos quita tiempo de vida. Pero estos chavos, yo ajá, los veo con los que tengo cerca, que dices, ¿qué va? ¿Cómo van a procesar? Porque como están en esa inmediatez, a ver, no te aguantan ni 5 minutos de atención, exacto. los pierdes, los pierdes. Entonces, llevarlos a una consulta, la pregunta será, ¿se darán cuenta que les ha pasado o qué les está pasando? Porque también ese es otro tema, ¿no? Yo veo papás muy jóvenes que están muy estresados, viven estresados y se enojan mucho porque sus niños son violentos o berrinchudos. Ujú, Que dices, no nos podemos hacer un poquito responsables, ¿no? sí, De dónde surge el berrinche, el enojo. Este niñito, pues es que también nosotros no nos asumimos, ¿no? En nuestros roles. Pero si no me sano yo no sano a los que siguen. excelente, completamente de acuerdo. Y aquí definitivamente es un tanto pensar que la juventud actual tiene mucha información, pero poca formación, ¿no? Correcto, correcto. Y los papás, más de niños chicos, ya se ha comprobado que los niños son una esponja, los bebés, los niños preescolares, absorben todo. Todo. Entonces tú mismo te das cuenta de, oye, pues espérate, como decías, bájale el estrés al papá, mamá está más presente o papá está más presente con tu hijo para poder realmente hacer una curación sistémica, ¿no? Sí, que Entonces, además me encanta cómo tú a través de toda tu experiencia, pues lo vas creciendo y lo vas moviendo a también a lo ancestral, ¿no? Con las sí, constelaciones, que dices, hay una tendencia que yo ando aquí haciendo lealtades de a saber de abuela, bisabuela, mamá o papá, ¿no? Que si no lo miro como un algo que necesito trabajar, lo sigo transmitiendo. El caos sigue para lo que sigue, ¿no? ¿A poco no? O sea, sí. ay, ay. No, te digo, este Hahnemann, Samuel Hahnemann, padre de la homeopatía, ya decía hace dos siglos, del siglo XVII, XVIII, eh, la enfermedad es heredada y heredable. Ojo. Luego viene todo lo que los antecedentes, como todo médico, tienes que tomar antecedentes familiares, como cómo le fue a su mamá, cómo le fue a su abuelita en la feria, de qué se enfermaron, para Claro, ver cuál es la consecuencia de esa línea, ¿no? Pero luego te encuentras con mentalidades prodigiosas como la de Hammer, que es el creador de las las 5 leyes leyes. biológicas, ¿sí? Ujú. Que es el padre de la psicosomática, ¿no? Y luego viene un Hellinger que dices, wow, ¿y estos de qué planeta llegaron, no? Claro, 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 Y claro. entonces ya vas pudiendo incidir en esos mundos sutiles, vas pudiendo curar no solo a la persona, sino sus generaciones previas, ¿no? Y es ahí donde mueves el sistema actual, porque pues parte de este conocimiento que aplico en mis constelaciones y en cada consulta también incluyo lo que es el conocimiento de la decodificación biológica, es ver qué no nos corresponde, por qué estoy repitiendo patrones que ya repitió mi abuelo, mi bisabuelo, mi padre. Ya hay que liberarse de esa lealtad, se le llama, en el mundo de las constelaciones familiares. Entonces, muy interesante
estudiar al individuo en relación con su sistema. Sí, porque a veces ni siquiera sabes que lo traes puesto. Ajá. Porque eso también a mí me fascina del tema de las constelaciones. No lo ves porque no lo conociste, ¿no? No sé mis bisabuelos, no sé mis abuelos. Hay mucha gente que desconoce hasta, a lo mejor fue adoptado. O sea, hay mucha información allá atrás que no conozco porque nadie me la platicó, porque también veníamos nosotros, nuestra generación venía mucho de los secretos, ¿no? Nadie platicaba las tragedias o las Sí, violaciones o sí. los suicidios o y no te dicen nunca nada. Y resulta que tú traes puesto todo esto puesto sin Ujú. saber. Y creo que como que te imposibilita, te sientes como que estás descompuesto, en vez de entender que es una resolución que te toca. Porque además a Claro. mí me fascina que te toca, ¿no? ¿Por qué te toca a ti y no a tu Ujú. hermana? ¿Y por qué tú sí Claro, puedes sanarlo? Porque claro. también eso es maravilloso, ¿no? Es un acto de amor. 100% me encanta este concepto, decía Jung, eh, aspectos que no son concientizados se convierten en destino. Y Claro, actualmente tenemos tantas herramientas al servicio de esta generación que tenemos la responsabilidad de usarlas, llámese meditación de cualquier tipo que tú quieras, yoga, canalizaciones, eh, homeopatía, acupuntura, imanes, tantas técnicas que hay para curar que tenemos que aprovecharlas para curarnos, porque curándome yo, curo a mi sistema más claro, inmediato y se claro, cura por resonancia, ¿no? claro, Y claro. cuánto no anhelamos que lleguemos a estar lo más libres, lo más sanos, para poder resonar a un cierto nivel energético y formar esa famosa masa crítica que se Claro. necesita para poder elevar un poco la conciencia, ¿no? ¿No te parece espectacular, Francisco, que nos ha tocado vivenciar, la verdad, esta evolución rapidísima? Porque pues, nos tocó de jóvenes ya a este momento y a saber hasta los años que nos toque vivir, como yo no dejo de sorprenderme y asombrarme, ¿sabes? Todo me parece tan espectacular. O sea, esto que era homeopatía, ¿no? Era así, homeopatía. Uh -huh. Pero homeopatía, mira de dónde y hasta dónde me lleva, hasta dónde alcanza, porque hay más información y hay médicos muy comprometidos generando avances, como lo Seguro. que dijiste, de un número chiquito de medicamentos que ya eran muchos, ¿cuántos hay hoy? Por el, Exacto. por el trabajo de muchos que sienten que es un camino espectacular. Completamente de acuerdo. Es ser privilegiados. Ayer me llegaba un mensajito de un amigo. Somos una generación realmente afortunada de que Muy, empezamos a marcar el teléfono así con las rueditas y ya sabes, claro. veíamos programas de tele y decíamos, uy, ¿será posible que Oye, los logremos? supersónicos, Exacto, los ¿te supersónicos. acuerdas? En la tele vas a poder platicar y aquí estamos con el celular. Exacto. Yo le contaba a mis hijos sus cuentos inventados en las noches y les encantaba. Oye, y platícanos cuando haya coches voladores. Ah, sí, entonces van a ser así y así. Ya, Claro, pues ya hay, ¿no? ya, bueno, se manejan solos, ¿no? Ya nada más, Exacto. ya se manejan solos, que dices, wow. Sí. Por eso te digo, sí siento, porque nosotros nos hemos ido adecuando al Ujú. formato. Hemos tenido que hacer mucho trabajo de neuroplasticidad para entender el Zoom, Ujú. para entender el teléfono, para todos estos cambios. Pero yo veo, ¿no? Y por eso digo que somos privilegiados, que los que vienen no lo entienden, ni siquiera tienen memoria. ¿Te acuerdas cuántos Claro. teléfonos nos sabíamos de memoria? Oh, sí. O sea, Sí. tenías el repertorio para empezar toda la familia y tus Sí. cuates y otros más. Sí. Ahorita dime cuántos te acuerdas, porque esto nos ha inutilizado. Ciertamente. O sea, entonces, ¿qué hacer? Está bien, estamos en un mundo continuamente cambiante. Y en ese mundo cambiante yo valoro, agradezco de verdad todo, pero también, y no es que me quiera quedar como
antes era mejor que ahora. No, hoy es perfecto como es y amo como es. Sin embargo, por eso me encanta tu charla en este espacio, Francisco, es todo sigue avanzando, no te lo pierdas. La medicina te está dando muchas más opciones que no es la alópata tradicional, que te da un medicamento, te apaga el síntoma, y ahí tenemos a muchísima gente en el hospital, perpetuándose en dolor, en enfermedad, en cosas larguísimas, en muertes muy turbulentas, muy desgastantes, la gente se queda sin dinero, porque no hay forma. Y yo creo Así es. que sí es un camino para aprender a irnos con mucho más, voy a decir una palabra que a lo mejor suena mal, como con más dignidad, ¿sabes? Ajá. Como Ujú. aceptar que este cuerpo que es, para mí es el gran vehículo donde mi alma va a trascender, porque por eso lo cuido, pues yo quiero que se vaya por lo menos un poquito mejor de como me lo entregaron, ¿no? Por lo Sí. menos, la verdad, por lo menos. O sea, Rápido. sí, Na- Sí, así es. Es que hay, y no te imaginas la cantidad de grandes maestros. Te mencioné al doctor Proceo Sánchez, uno de mis grandes maestros, otro el doctor David Flores Tolero. Nada más, podría hablar un día de él, pero él introdujo la homeopatía, esta homeopatía dinámica, vitalista, anímica, animista, a Rusia antes de la perestroika. wow, Estaba custodiado por guardias de la KGB y cosas wow, de esta naturaleza, un tipazo realmente, médico cirujano de la UNAM, volcado a la homeopatía y en su wow. haber muchas curaciones, él decía. Oh, pues hay que morir con estilo, decía él. Exacto, exacto, me encanta, claro. Exacto, sí. Bueno, mira, es muy atrevido porque no sabemos cómo nos toque, pero si nos cuidamos, nuestro cuerpo, podemos aspirar, ¿no? Yo sí Ah, creo muchísimo en lo preventivo, ¿sabes? O sea, el preventivo te ayuda. ¿Qué quiere decir? Me cuido. Sí, me cuido. seguro. Hago mi parte. Yo hago ejercicio, como sano. Yo Ujú, estoy previniéndome. Sin ujú. duda, mis emociones suben y bajan y a veces ni tengo control ni me doy cuenta que estoy en un duelo gigantesco por una pérdida que no me parece ni siquiera importante, porque esa es otra, ni las vemos, ¿no? Un cambio de casa, un cambio de trabajo. No te das cuenta que estás perdiendo algo sustancial. Entonces le das el Sí, carpetazo y el cuerpo dice, no, amigo, no, 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 usted no le dé el carpetazo porque duele. No, una pérdida, duele. Y si no quieres trabajarlo a nivel emocional, pues ahí te va en el cuerpo. Entonces, si no nos vemos, Francisco, si no nos volteamos a ver, que yo creo que es lo que nos está haciendo mucha falta, ¿qué me pasa? ¿Cómo me siento? ¿Dónde lo siento? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? absoluto, absolutamente de acuerdo. Le tenemos miedo al dolor. Fíjate, hay una frase muy bonita que me gusta mucho de Garriga, un colega español constelador. Si le huimos al dolor, el dolor hay que sentirlo, hay que vivirlo, hay que entenderlo y hay que decirle, ahorita no te necesito, porque si no, se convierte en sufrimiento. Claro, Una claro. cosa es el dolor y otra es el sufrimiento. Y hay gente que ya va por la vida con la etiqueta de su persona sufriente, porque no ha logrado salirse ni entender ese dolor. A muchos nos aterra sentir el dolor, pero lo más saludable, con todos los grandes psicólogos transpersonales, es tocar el dolor, entenderlo y salir de ahí. Y volver a entrar y volver a salir, porque de lo contrario ya se convierte esto en un sufrimiento y en una etiqueta. Pero estás de acuerdo que hay que ser valientes. Y Ah, no. el dolor y más bien, el sufrimiento es muy taquillero. Consigues Mm, muchas cosas con el dolor. Entonces claro. manipulas a la mitad de la población de tu clan para que te cuiden. Entonces, uno no quiere salirse de esa atención grupal, ¿no? Te Cuando vuelves dices, víctima. es a pesar de mi propia vida, para que todos me quieran, ¿por qué no me lo trabajo yo? Aquí el asunto de hacernos responsables de nosotros, ¿no? Porque también yo creo que es un acto de amor hacia uno mismo, es que yo vine a esta vida destinado a vivirla en plenitud, en totalidad, en gozo, en amor.
¿no? En servicio, en entrega de talentos, de cualidades, no para sufrirla. Dice, me acuerdo de un parágrafo del Organón de la Medicina de Hahnemann, escrito hace varios siglos, decía, curar al individuo, curar a la persona para que el espíritu dotado de razón que vive en nosotros realice los fines más elevados de su existencia. ¡Wow! Wow, wow, ¡Qué sí, wow, belleza! ¡Qué wow, poema! wow, claro, Lo que claro. acabas de decir, plenitud, Plenitud, dicha, ¿no? dicha, sí, O salud. sea, la vida es así, lo entiendo, ¿no? Y tenemos todas nuestras pruebas, a veces muy grandes, y a veces tenemos pérdidas muy sustanciales, que parece que de verdad ves negro, no, no ves salida. Claro. Pero aquí, si alguien de la audiencia nos está viendo y se siente así, sí hay salida. No te quedes ahí sentado. Sí hay salida, nada más es muévete a dar el siguiente paso de encontrar un recurso. El recurso como lo que tú ofreces, como lo que tú das con tanta pasión, con tanta entrega de chamba, porque también yo siento que cuando tú enseñas, híjole, la grandeza, lo que uno crece cuando enseña es doble, Mm, ¿no? Y tú has enseñado a muchas generaciones de médicos mm. que pues te hace también como esta visión, no sé si decir la palabra, más empático, más resiliente, o sea, estás ahí para el otro. Completamente de acuerdo. Estás en un constante aprendizaje porque yo no me puedo presentar o no me podía presentar en mis clases sin aportar algo nuevo porque pues ya la tecnología me rebasó y entonces ya los alumnos jóvenes saben más que yo. Entonces, bueno, Claro, tienes que prepararte de sí, alguna forma claro, o claro, volcar tu experiencia, pero esa claro. misma humildad y deseo de aprender del otro, pues va generando una bonita relación entre aprender y enseñar y estar abierto a aprender siempre y ir ligero, ¿no? Por la vida. Además, fíjate que dijiste algo cuando hablaste de los médicos jóvenes, que tratan, ahora esos médicos jóvenes que tratan a sus hijos, pues también son maestros para ti porque seguramente los niños de ahora tienen otras cosas que resolver que antes no, Seguro, ¿no? Entonces, sí. tener una charla con uno de estos médicos jóvenes que te retroalimenta a ti, déjame que te platique, profesor mío, mira lo que está pasando. Sí, ¿No? Y renueva tu mirada. exacto. Sí, Ese es, hay yo que, creo que el regalo de abrirse, ¿no? sí, siempre hay que estar atentos a ver qué aprendemos y de quién lo aprendemos. Y de quién lo Porque aprendemos, claro. todos nos enseñan algo, Yo creo que todos. todos somos maestros y alumnos en esta vida, de unos y de Así otros. es, Nada más es así que es. te des chance, te lo Exacto. Y no permites. creer que ya, yo sé, yo O me la sea, el día que sé. me dices que ya No. llegaste, te digo, no has llegado ni al primer escalón, ¿no? Exacto, sí, ya, mucho ego, ¿no? No, quieren Claro, aprender. No, yo ya sé todo, no, hombre, claro, no, por para supuesto. nada. Francisco, ha sido una delicia esta charla espectacular, grandiosa. Híjole, de verdad, yo bendigo tu trabajo y agradezco Gracias. mucho la forma de compartirlo en el programa, porque como dije al principio, sí es importante que quien nos vea sienta que hay posibilidades que no son. Y además, voy a decir algo, los chochitos no son caros. La homeopatía ni siquiera es cara, Exacto. Sí, te la verdad. ahorras en medicamentos O sea, muchísimo. ya ahorita lo que compro son de 300 y 400 y 1000 pesos o más, ¿no? Entonces, como, a ver, no te quedes sentado si hay un padecimiento hoy. Hay opciones, ¿no? Hay opciones. Esto es esta parte tuya tan linda de decirlo como, porque es la pasión, es tu pasión. Y cuando alguien tiene pasión con lo que hace, Buah, no, bueno, sí, lo le pones en otro digo, nivel. este es mi opus. Aquí mi consultorio es mm, un laboratorio alquímico donde entrego todo y es mi pasión. Te digo,
me apasionó tanto leer ese libro hace tantos años de filosofía y me sigue apasionando cada consulta. Cuando hablo de homeopatía y cuando veo los resultados, sobre todo las curaciones, es Oye, un es que regalo cada paciente es una nueva historia. exacto. Es Imagínate, un libro de aprendizaje que la verdad si tuviéramos un poco el tiempo de escuchar al otro, ¿no? Aprenderíamos muchísimo de su experiencia. por supuesto, sí, sí, está uno abierto a... Bueno, es que hay conceptos tan profundos de la psicología que uno se cura también con sus pacientes. Por Claro, eso yo respeto mucho las máquinas diagnósticas que me han ofrecido usarlas mucho en mi consulta con una máquina diagnosticarte y poner el medicamento a tu servicio, pero no, yo quiero, yo quiero ser ese instrumento que cura, ¿no? También, no una claro, la máquina, parte humana, claro. que no, tú, voy a decir, tu intuición no la tiene una máquina, Exactamente. no Sí, la la tiene. máquina puede rebasarte En muchas porque cosas, ahora en posiblemente. muchas cosas, pero ¿dónde está tu crecimiento? Claro, por supuesto. Pues cada paciente, como tú lo dijiste, ay, que me enseñó, te preocupas, ay, ¿cómo podrá salir de esta? ¿Cómo lo puedo ayudar? Claro, ¿Le di bien? A ver, ¿no? Entonces sí, ah, claro, se convierte en tu opus. sí. Yo, de verdad, Francisco, te doy la súper, de verdad, las gracias infinitas Encantado. por esta plática tan deliciosa. Y hagamos una cita para después, para seguir hablando en profundidad del ortomolecular, de cómo la parte esta que nos dijiste de constelaciones, cómo las llevas, cómo las complementas, la parte somática, todo eso me parece extraordinario. Encantadísimo, claro. ¿Cómo Pues no? mil gracias. Con mucho gusto y muchas gracias a tu público y a ti en especial. Sí, terminamos un programa más con esta información muy valiosa, pero sobre todo con una gran integridad. El potencial que tenemos todos de curarnos cuando tenemos una buena guía de los cómo, que hay recursos, siempre hay recursos. Pásala muy bien. Gracias por estar en el programa. Nos vemos la próxima semana.